Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, La Teoría del Meme. Toca análisis de la conferencia de prensa del presidente de la República, en esta su sección, el meme político. Bien, como ya muchos sabrán, estos últimos días ha estado dando mucho la noticia del fallecimiento de los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Y como ya ustedes sabrán, en las redes sociales se ha dado mucho la polémica de que ciertos personajes políticos han declarado que el gobierno federal pudiera estar implicado en estos fallecimientos. El presidente, en este sentido, iniciando la conferencia, declaró que él ya entabló conversación con los padres de Rafael Moreno Valle y que por el momento no ha podido o no se ha dado la oportunidad de hablar con los padres de Marta Erika Alonso o los familiares de Marta Erika Alonso respecto a este tema. En donde les dejó claro que el gobierno está en toda la disposición para ofrecer los medios que sean necesarios a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Europa. Estas personas próximamente estarán ayudando en las investigaciones, más propiamente con Estados Unidos, con la National Transportation Safety Board, en donde anunció también que por el momento Estados Unidos no puede mandar a sus especialistas, aún así dejando en claro a Estados Unidos que harán su mayor esfuerzo por lo más pronto posible enviar a su especialista para ayudar en las investigaciones. En cuanto a los organismos que hay en México, el subsecretario habló de que la Comisión Nacional de Accidentes de Aeronáutica ya están trabajando en las investigaciones para saber qué datos se pueden recabar. Hay una unidad de datos que cada aeronave lleva consigo para guardar toda la información que se va recabando en el transcurso de cualquier vuelo. En este sentido, el secretario dejó claro de que por el momento ya se obtuvo la información de esta unidad y que se están estudiando todos los datos que van saliendo de esta aeronave. Hay que mencionar también que esta investigación es un poco complicado, puesto que involucra no solamente al gobierno federal, sino también al gobierno estatal. He de mencionar que si esto es un punto personal, si en algún dado caso la información que el gobierno estatal ofrezca no es correcta, esto va a estropear que el avance de la investigación sea más rápidamente esclarecida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos que los gobiernos del estado de Puebla aporten toda la información posible para saber qué es lo que pasó, la hora en la que salió el helicóptero, de qué aeropuerto salió, los nombres de los pilotos, las matrículas de la aeronave, el clima que tuvieron en ese momento al momento de salir del aeropuerto. Entonces, todo este tipo de información es necesaria y si el gobierno estatal no la ofrece como tal, va a entorpecer las investigaciones. Esto también debe quedar muy en claro para todas esas personas que llegan a seguir esta información, para que no exijamos más al gobierno de lo que ya de por sí puede hacer, porque cada estado tiene su información y si no la proporciona al gobierno, pues poco se puede hacer respecto a eso. Aún así, hay que mencionar que el gobierno federal está poniendo todo de su parte para que pueda esclarecerse la muerte de estos exgobernadores y básicamente de este matrimonio, porque debemos recordar que Marta Erika Alonso y Moreno Valle eran esposos. Anteriormente, en sexenios pasados, Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla y ahora su esposa iba a ser la gobernadora del estado de Puebla. Entonces, es necesario también recalcar estos pequeños detalles que a veces omitimos en este sentido. El presidente de la República también aclaró que no estuvo presente, pero que todo el gabinete de seguridad sí lo estuvo. Y explicó ante los periodistas de que tomó esa decisión porque a partir de las declaraciones que él hizo desde el primer momento en el que se supo información de el desplome del helicóptero, hubo infinidad de comentarios en las redes sociales que especulaban
que el gobierno podría estar implicado en este tema del fallecimiento de los exgobernadores, a lo que él mencionó que decidió tomar esta decisión de no asistir para no dar pie a malas interpretaciones por parte de sus opositores y de esa gente que cree que el gobierno puede estar involucrado. No podemos decir nada sobre este tema, debemos esperar a que se aclare todo esto por parte también de los organismos extranjeros. Pero bueno, ya saben cómo han sido todos estos gobiernos. Ahorita básicamente le estamos dando el beneficio de la duda a este gobierno, puesto que a su representante, que es Andrés Manuel López Obrador, y ha demostrado que se ha manejado toda su vida con claridad, con honestidad, y nunca ha hecho ningún tipo de acción que demuestre lo contrario. Así que este tipo de dudas por parte de los gobiernos que sí lo han hecho, recordemos que Peña estuvo plagado de todo tipo de escándalos, estuvo plagado de todo tipo de asesinatos y muertes que nunca se aclararon. Entonces, decir que podemos creerle a opositores que durante sus gobiernos hicieron hasta lo imposible por callar a sus contrincantes, pues es como que un poquito ridículo hasta cierto punto. Pero bien, esa fue la declaración que él dio, de que por el momento no quería dar pie a más malinterpretaciones por parte de sus opositores respecto a este tema. El gobierno también aclaró que siguen las peticiones de ayuda por parte del gobierno federal para que organismos internacionales apoyen en la investigación de las muertes de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, y están en toda la disposición para cooperar con información para que todo esto se llegue a una resolución. También se le ha hecho la petición a los fabricantes de la aeronave para que aporten toda la información referente a sus naves, a sus helicópteros, avionetas o lo que los gobiernos estatales utilicen. Recordemos que estos helicópteros son de renta, se utilizan básicamente como taxis aéreos. Entonces el gobierno les pidió a las compañías encargadas de la fabricación de estas aeronaves que proporcionen toda la información sobre el mantenimiento, sobre las partes de las aeronaves, que puedan ayudar a entender cómo es que pudo haber ocurrido el accidente, el desplome de este helicóptero. Ya más adelante varios periodistas preguntaron sobre las declaraciones, que qué pensaba de estas declaraciones, que si ya tenía identificados a quienes estaban haciendo comentarios en las redes en contra de su gobierno, en lo que él mencionó de que ya tiene más o menos conocimiento de quiénes son, pero que este tipo de declaraciones fascistas lo único que hacen es demostrar su verdadera cara, demostrar su verdadera forma de actuar, valiéndose de cualquier tipo de acontecimiento para querer atacar al gobierno, el gobierno que está. Entonces, pues que considera que no se deberían tomar en serio declaraciones de ese tipo de personajes, que lo único que quieren hacer es llamar la atención, que dejen de ser ridículos, que no hagan el ridículo, porque si en sus gobiernos no lograron hacer nada, ¿por qué vienen a criticar a un gobierno que apenas inicia? Y que en comparación con anteriores gobiernos, ahorita se está haciendo todo lo humanamente posible para que el fallecimiento de estos exfuncionarios se esclarezca y no quede impune. O sea, que se sepa toda la verdad referente a cómo sucedió el accidente, y si hay algún implicado, pues que se sepa. Se le preguntó que si había tenido actualmente contactos con el ex candidato
de Puebla del partido Morena, Miguel Ángel Barbosa, y en lo que el presidente contestó de que por el momento lo único que ha estado haciendo es coordinar a todo su equipo de seguridad, a todo su equipo de investigación, para que este caso avance y se pueda pues esclarecer toda la información que se recabe por parte de todos los organismos que le corresponde a hacer las investigaciones. Con respecto a si ha mantenido comunicación con Miguel Ángel Barbosa, él aclaró que este es un tema político y que por el momento lo único que ha hecho es dedicarse a la investigación del caso. No ha tenido comunicación con ningún tipo de funcionario o representante de algún partido para hablar sobre algún tema. Ahorita sus esfuerzos están enfocados en hacer que la investigación avance y se esclarezca. Uno de los entrevistadores también mencionó que ya la mayoría de la gente ya sabe quiénes son los que están atacando al gobierno. Tienen conocimiento de que son funcionarios del PRI. Y le preguntó que qué es lo que piensa respecto a sus adversarios que siguen haciendo estas declaraciones. Que si va a tomar alguna medida o qué es lo que les diría respecto a este tema. Sí, el presidente mencionó que dejen de hacer el ridículo. El pueblo ya despertó, el pueblo ya no se traga todas esas artimañas de los partidos de siempre, que lo único que saben hacer es desacreditar con mentiras, que lo único que saben hacer es difamar, calumniar a todo aquel que intenta hacer algún tipo de avance en este sentido. Y que la cuarta transformación está trascendiendo más allá de algo teórico. Ya vemos de que inclusive la gente ya no se cree todo lo que ve en las noticias. Ya la ciudadanía no únicamente se informa a través de los medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales son un muy gran y eficiente medio de comunicación que hace que cualquier noticia, por muy amarillista que sea, rápidamente sea neutralizada, puesto que ya la gente ya no se traga todo lo que oye y ve de funcionarios públicos. Entonces el gobierno está muy contento de ver que la gente ya, cualquier tipo de información que sus adversarios utilizan para dañarlo, la población inmediatamente hace investigaciones y básicamente les calla la boca a sus opositores. Y eso habla muy bien de la gente, puesto que ya comenzamos a no ver a la política como algo aburrido, como algo que solamente debe ser para los políticos. Eso es lo que siempre debió haber sido si queríamos que esta sociedad avanzara. Deberíamos haber tomado siempre la responsabilidad de entender la política en nuestras manos y que nadie viniese a decirnos qué creer y qué no creer. Afortunadamente, con las tecnologías actuales como las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la internet, nos han ayudado mucho a abrir los ojos, a entender que hay algo más allá de simplemente lo que alguien pueda venir y decirte. Entonces, respecto a este tema, pues se ha demostrado. Personajes como Fox, Calderón, Ferris de Com han intentado manchar el nombre del presidente de la República y pues toda la población se le ha lanzado en contra a todas estas personas que han intentado difamar sin pruebas al presidente, a nuestro presidente de la República. Eso es muy bueno, así debió haber sido siempre y qué bueno que la sociedad está siendo partícipe de este tipo de acontecimientos. No debemos bajar la guardia en este sentido porque los partidos de siempre, a ellos no les interesa que tú te informes. A los partidos de siempre, a ellos lo único que les interesa es que tú sigas siendo un borrego que crea todo lo que dice Televisa, TV Azteca, los medios tradicionales y la prensa. Por eso he hecho inclusive unos días anteriores en videos explicando de que debemos crear esta plataforma
pero con buena información. Debemos acrecentar las plataformas digitales con información que valga la pena. Está bien que existan comediantes, está bien que exista entretenimiento que nos distraiga de los problemas, y eso no lo niego, pero también debemos haber personas que tratemos de informar lo más imparcial posible, y pues de la mejor manera posible los acontecimientos que suceden en el país, en la vida cotidiana, en las decisiones políticas, en fin, en todos esos temas que la mayoría de la gente que vivimos cómodamente o que simplemente no nos interesan esos temas no abordan. Debemos entender que para que una plataforma sea un buen medio de comunicación debe estar alimentada de personas que les interese informar más que entretener. Esta es la razón, en un ejemplo de mi canal, trato de informar de la mejor manera, tratando de seguir las noticias de la mano de donde provienen cada uno de los hechos que acontecen, para así poder informar de la mejor manera a la sociedad respecto a esos temas. Y entonces este suceso nos está dando la prueba de lo fuerte que pueden llegar a ser las redes sociales, del beneficio que nos pueden dar también estos medios, pero también nos da a conocer de que hay personajes que van a utilizar estos medios para dañar la imagen pública de algún contrincante, de algún adversario. Eso debemos evitarlo. Debemos evitar que esos personajes, que lo único que quieren hacer es dañar o desacreditar algún gobierno o alguna figura que nosotros nos sigamos, o inclusive de los mismos partidos opositores. Debemos intentar informar de la mejor manera, con la mayor imparcialidad posible. Entonces, es una gran responsabilidad por parte de esas personas que siguen a la política, a los servidores públicos, el informarnos, pero también no tratar de transgiversar la información para fines de unos cuantos. Eso ayudará mucho a la política en México y ayudará mucho a que la sociedad se mantenga bien informada. Pues básicamente eso fue lo que pasó en la conferencia del día de hoy, miércoles 26 de diciembre. No hablaron mucho referente a temas que están pasando actualmente. Como lo vuelvo a mencionar, toda la conferencia se basó en preguntas sobre el mismo tema de la muerte de Rafael Moreno Valle. Por ahí también en las redes se especula de una posible teoría que pues no se debe descartar tampoco. Debemos recordar que últimamente, inclusive en la farándula, se ha dado este detalle de supuestos muertos que no están muertos, y en donde se habla de que los exgobernadores pudieron haber tramado todo este asunto de su muerte para evitar ser encarcelados, puesto que se les perseguía por delitos de corrupción y por pues robo de combustibles en el caso de Rafael Moreno Valle. Y entonces inclusive había una noticia, creo que la leía hace como 2 días, en donde explicaban de que un juez de la Suprema Corte de Justicia había declarado como culpable a Rafael Moreno Valle de dichas acusaciones a su persona. Y se estuvo especulando también en las redes sobre este tema, en donde se hablaba de que ya se había dictado las investigaciones para que se procediera contra este ex senador también, aclarando. Y entonces no debemos descartar, así como los opositores quieren creer que el gobierno federal tuvo algo que ver en este lamentable suceso. Así también los que seguimos al gobierno podemos decir que fue un plan del mismo partido político para poder
sacar de la jugada a estos personajes que ya se estaba dando mucho de qué hablar de ellos, y que inclusive se habla de que decidieron desaparecer de la vida pública para poder disfrutar de todo lo que se robaron sin siquiera tener que declarar nada de lo que pues se han robado. Lo único que puedo decir sobre la muerte de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso es que es un hecho muy lamentable. Cualquier muerte de un ser humano es algo lamentable. Aún así, no debemos olvidar que estos personajes estuvieron envueltos en polémica por los supuestos actos de corrupción que tuvieron, el robo de combustibles, etc. Toda la mala fama que se agarraron estos personajes no fue de a gratis. Y aunado a eso también, el repudio de la población a estos personajes no era algo que se pudiera ignorar. Hay mucha gente que odiaba a Rafael Moreno Valle y a Marta Erika Alonso, puesto que el día de las elecciones se dieron muchos actos de corrupción, se dieron muchos delitos electorales en torno a las elecciones en Puebla con respecto a Marta Erika Alonso. Entonces, no hay una manera de abordar este tema. Hay muchos intereses políticos de por medio por parte del mismo partido al cual pertenecía Marta Erika Alonso, el PAN, y también de los otros partidos por querer ensuciar la imagen del gobierno entrante. No se extrañen que meses después surjan noticias o al final de su sexenio todas estas personas, porque van a seguir existiendo esta oposición. Va a seguir existiendo esta gente que no cree en el gobierno que está actualmente. Les cuesta trabajo creer que ya no son parte del poder. Bueno, no duden que terminado su sexenio o a mitad de su sexenio, esta oposición siga utilizando este tipo de información para decir, ya ven, es más de lo mismo. Otro corrupto que que estuvo envuelto en polémica con su gobierno, en donde no esclareció la muerte de fulano de tal o de Moreno Valle o cualquier otro que llegase a suceder, va a seguir sucediendo. Esto va a seguir sucediendo por un pequeño detalle. Los intereses políticos siguen ahí. En los partidos que aún les interesa pertenecer al gobierno para seguir saqueando el país están ahí todavía. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano están todavía ahí, y los recalco porque esos partidos políticos han demostrado que más que el interesarles el pueblo, lo único que les interesa es seguir perteneciendo a la política. No han demostrado nada. El Movimiento Ciudadano fue uno de los partidos políticos que se supone que iba a buscar proponer acciones que beneficiaran a la sociedad. Y lo único que han hecho es ir a enfrentarse contra el partido de Morena, que está tratando de hacer eso. El partido de Morena está tratando de tomar acciones que ayuden al beneficio de la población. Y tratan de engañar a la sociedad diciendo de que sus acciones van más orientados a querer erradicar la pobreza, a querer mejorar el bienestar público. A ver, esto va también metido en este tema. Movimiento Ciudadano quiere quitar el cobro a las casetas, el cobro el impuesto que hay en la gasolina, que baje el precio de los gases, del gas y de las energías. Quiere quitar infinidad de impuestos que se impusieron en los gobiernos anteriores. Yo les pregunto, ¿y cómo va el gobierno federal a financiar todos esos proyectos que van a traer trabajo a este país? Recordemos que México ya no es autosuficiente en casi nada, ni en energía, ni en combustibles, ni en alimentos. Si tú le quitas al gobierno todos esos impuestos que ya tenemos, con los que hemos sobrevivido, afortunadamente, ¿de dónde van a salir los impuestos? O sea, es ilógico que este partido político que se dice a favor de la ciudadanía esté haciendo este tipo de acciones, porque aunque no lo digan, están tratando de poner obstáculos al gobierno, de queriendo poner en contra a al pueblo con propuestas como estas. Ya el presidente de la República ha explicado por qué razón no se puede, en un ejemplo, quitar los impuestos a la gasolina únicamente en la frontera, ¿sí?
No se puede quitar en todo el país, únicamente en la frontera. ¿Por qué? Porque esto ayudará a que se creen más empleos en la frontera. Las ayudas fiscales ayudarán a que las empresas se animen a invertir en el país. O sea, todo es un plan. Y en este partido, que se supone que son en pro del beneficio de la ciudadanía, lo único que hacen es obstaculizar con declaraciones. Hacen inclusive videos. He visto ahí a un tal Jorge Álvarez, creo, no recuerdo cómo se llama ese tipo, en donde se la vive tachando de mentiroso al gobierno federal. Pero también porque él no explica. A ver, yo les diría a los de Movimiento Ciudadano, expliquen cómo harían que el gobierno federal llevara a cabo todos sus proyectos sin el ingreso. El gobierno federal ha explicado cuánto es la cantidad que hay total del PIB del Producto Interno Bruto en el país. Él lo ha explicado y ha explicado inclusive en uno de sus videos en qué se está gastando todo el presupuesto que estuvo en el 2018 y que estará en el 2019. ¿Sí? Ahora, ustedes expliquen. ¿Quieren ganarse a la población? Expliquen cuál es su contramedida para que haya ingresos en el país. No tenemos gasolina, no tenemos energía, no tenemos alimentos. ¿De dónde van a salir los ingresos? Si se tiene que pagar al extranjero el precio por el petróleo que se refina, el precio por la energía que se paga para los españoles o cualquier empresa canadiense que esté trabajando aquí en cuanto a la energía. Si tenemos que comprar maíz y otros derivados, otros alimentos al extranjero, explíquenlo, expliquen de dónde van a salir el presupuesto. La mayor parte del presupuesto federal está basado en los impuestos que se han creado durante estos sexenios. Entonces, no puede un presidente llegar y quitar todo este sistema de impuestos. ¿Por qué? Porque se autosabotea, señores. ¿Sí? No crean que toda la ciudadanía es ignorante. También sabemos escuchar, también sabemos entender cómo funcionan las finanzas públicas. Gracias a este presidente de la República hemos sabido muchas cosas que no sabíamos. Muchos de nosotros no sabíamos a cuánto ascendía el PIB nacional. Muchos de nosotros no sabíamos cuánto se pagaba de deuda pública, de la deuda extranjera. Muchos no sabíamos cuánto había sido la deuda que dejó el expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, porque aclarar eso también, que hay una deuda que se tiene que pagar. Y así con todos los demás partidos políticos, el PAN y el PRI. El PAN ahorita está demostrando realmente su verdadera calaña que es, ¿sí? Ahorita el PRI se mantiene ahí como que atacando, pero como que no ataca. Y aparte, ya son una minoría que no pueden hacer mucho escándalo. El PAN ahorita, como es una de las mayorías que se encuentra en el Congreso, por eso están ladre y ladre y ladre, explicando según ellos por qué el país se va a ir a bancarrota. O sea, esto es un plan, así como lo fue el plan de su candidato Calderón o Fox o Peña. Así, esto es un plan, esto es una acción de gobierno, y como acción de gobierno requiere de presupuesto. Así que, bueno, esto es básicamente un pequeño mensaje también para la ciudadanía. No creamos en los mismos de siempre, no creamos que el PAN o el PRI ya han cambiado, porque lo están demostrando con hechos de que no van a cambiar. No saben, no sé si en su cabeza no tienen otra estrategia. O sea, ellos creen que conseguir difamando al gobierno van a poder conseguir gente, que a lo mejor lo hagan, pero apenas. Aquí se los dejo de tarea a todos. Si el gobierno empieza a tener resultados con los proyectos que está llevando a cabo, adiós PAN, adiós PRI, adiós Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque estará cayéndole la boca sin siquiera dar declaraciones, dando resultados. ¿Sí? Todos estos proyectos van orientados a que el mercado interno se fortalezca y podamos ya no depender de todos esos impuestos a los que los gobiernos anteriores han mantenido al pueblo. ¿Por qué creen que lo han hecho así?
Los gobiernos anteriores lo único que querían era mantener al pueblo agachado, socavado, pagando y pagando impuestos, y ellos enriqueciéndose y enriqueciéndose. ¿Sí? Ahí tenemos a todos esos funcionarios del PAN y del PRI peleando por ingresos, metiendo antorchas campesinas, haciendo cartulinas estúpidas diciendo baja la gasolina, y viendo por un lado las noticias de que fuiste tú el que la subió. O sea, ¿dónde está la congruencia? Movimiento Ciudadano también es otro de los partidos que se supone, yo inclusive antes de las elecciones, yo por un momento creí que era un partido que realmente iba en favor de la sociedad, pero ya vi que lo único que le interesa es ahorita difamar al gobierno actual. No son inteligentes. A pesar de que haya mucha gente joven, lo único que están demostrando es que a pesar de que son jóvenes, traen ideas viejas. Traen fundamentos que lo único que hacen es saber desprestigiar. Lo único que saben es saber difamar. Eso es lo que aprendieron. Todo lo peor de todos los partidos está en ese partido nuevo. Podrán tener ideas buenas, sí, pero no son ideas que van de acorde a la realidad del país. ¿Sí? Entonces, ya terminando con este tema, porque ya estoy haciendo muy largo el video y me he dado cuenta que los videos pues están excesivamente largos. Ya nada más retomando el tema del fallecimiento de los exgobernadores de Puebla en el helicóptero. Hay que esperar. El presidente ya explicó que todo esto es también un proceso que se está llevando a cabo, que inclusive con medios internacionales, con especialistas internacionales, para que todo esto que se esclarezca lo más pronto posible. Ya dejó su postura referente a las declaraciones y a las acusaciones de la oposición de que son personas ridículas, que lo único que quieren es llamar la atención y que no les tomemos importancia. O sea, ustedes como sociedad saben bien la información, está en las redes sociales, ¿sí? Compártanse información, pregúntense e intercámbiense información para saber qué es lo que realmente está pasando. Esa es la gran ventaja de todo esto, de esta red digital, que la información ya está al alcance de nuestras manos y no tenemos que creerle a nadie que venga y nos diga, cree en mí porque yo soy el que tengo la verdad. No, ahora ya podemos informarnos de manera directa sin algún intermediario. Pues muy bien, muchas gracias por su atención, amigos. Esto fue la teoría de meme, la sección del meme político, explicando un poco lo de la conferencia del día de hoy, miércoles 26 de diciembre, referente al tema del fallecimiento de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Un suceso triste para sus familiares, pero que tampoco debemos olvidar la historia de estos personajes, la historia de sus partidos políticos. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Espero que esta aportación haya sido de provecho, que podamos seguirnos viendo en más videos. Nos vemos mañana en la siguiente conferencia del presidente de la República para saber también, estoy seguro que los periodistas van a seguir preguntando sobre Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, así que vamos a seguir en este tema, tristemente. Es un tema muy difícil de abordar porque hay como que una fuerza ahí media rara que evita que hablemos de esos temas. Pero pues, ¿qué le hacemos? Así es la política. Nos vemos en el siguiente. Gracias por tu atención. Compartan, denle like si les gustó el video. Suscríbanse si quieren seguir recibiendo más información referente a la política en su canal, La Teoría de Meme. Y pues, muchísimas gracias por su atención. Chao.